Muy buenas tardes, estudiantes del Liceo de Aplicación. La clase de hoy es dirigida para los alumnos de primer año medio. Mi nombre, Claudia Valenzuela. En esta ocasión, nosotros continuaremos trabajando con conceptos de medidas de posición. Es así como en esta clase revisaremos los siguientes elementos. 1. Determinaremos cuartiles a partir de datos no agrupados, para luego construir diagramas de caja con bigote y finalmente extraeremos información a partir de estos diagramas. Para poder comenzar, revisemos el siguiente ejercicio. La siguiente muestra indica los resultados de las pruebas de inglés obtenidas por un grupo de estudiantes. Bien, aquí nosotros observamos una cierta cantidad de datos que representan notas de inglés, y deseamos determinar los cuartiles. O sea, hay 3 datos que queremos determinar: el primer cuartil, el segundo cuartil y el tercer cuartil. Para poder hacerlo de mejor manera, es recomendable que se ordenen los datos de forma ascendente. Aquí están los mismos datos, pero ordenados de menor a mayor. Entonces, si queremos determinar el segundo cuartil, por ejemplo, recordemos, el primer cuartil, el segundo cuartil y el tercer cuartil nos permiten dividir la muestra en 4 grupos que tienen la misma cantidad de elementos. El primer estadígrafo de posición que nosotros conocemos es la mediana, que coincide con el segundo cuartil. Recordemos cómo se debe proceder para poder determinarla. Si nosotros tenemos una cierta cantidad de datos, nos interesa saber si la cantidad de datos es par o impar. Veamos en este caso. Tenemos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 datos. Y estos datos, como es una cantidad par, sabemos que hay 2 datos, ¿sí?, que están justo al centro de la muestra. Recuerden que si hubiera sido una cantidad impar de datos, hay un solo valor que está al centro y ese sería la mediana o el segundo cuartil. En este caso, como es una cantidad par de datos, vamos a escoger los 2 datos que están al centro. La clase anterior nosotros revisábamos que una forma de hacerlo era la siguiente: a la cantidad total de datos se divide por 2, eso me da, por ejemplo, en este caso, como son 14, me da 14 dividido por 2 me da 7. Entonces sería la posición séptima y la octava que tenemos que utilizar para calcular la mediana, es decir, el segundo cuartil. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, acá tenemos entonces los 2 datos que están justo al centro, los cuales vamos a promediar, ¿de acuerdo? La mediana o segundo cuartil está justo al centro, entre esos 2 valores que están señalados ahí, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a calcular el primer cuartil y el tercer cuartil. En este caso, si uno observa, a cada lado de la muestra quedaron la misma cantidad de datos. Entonces, una forma de poder calcular el primer cuartil es reconocer que aquí tenemos 7 datos que son los datos que están en la parte izquierda de la mediana y hay un dato que está al centro. Por lo tanto, ese dato se estaría representando al primer cuartil, ya que a su lado izquierdo y a su lado derecho concentra la misma cantidad de datos. Y lo mismo pasaría para calcular el tercer cuartil,
en donde tenemos 7 datos, por lo tanto, en este caso, el valor 6 que aparece acá representaría el tercer cuartil. Fíjense que la muestra, ¿sí?, ha sido separada y en cada uno de esos intervalos que se forman hay la misma cantidad de datos. Ahora, como ya tenemos los cuartiles y los 3 cuartiles, ¿cierto? La mediana representa el segundo cuartil. Necesitamos 2 datos que son los extremos, ¿ya? Serían las fronteras de esta muestra, la que representa el dato mínimo y el dato máximo, que les vamos a marcar ahora. Entonces, con toda esta información, nosotros vamos a poder proseguir para poder determinar nuestro diagrama de caja con bigote. Entonces, tomando estos datos, ¿sí?, los vamos a llevar a la siguiente representación. Necesitamos una línea horizontal que represente los posibles datos, en este caso, las posibles notas que podrían haber obtenido los estudiantes. Es lo mismo que cuando uno realiza un gráfico de barras, uno traza un eje horizontal donde anota los posibles valores que resultaron de la muestra. En este caso, las posibles notas podrían fluctuar del 1 al 7. Y en particular vamos a marcar las posiciones que indican el trabajo previo, o sea, el mínimo, el valor máximo y los cuartiles. Ahí los vamos a marcar. Y vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a construir un rectángulo cuyos lados estén alineados con el primer cuartil y el tercer cuartil. Veamos. Y luego vamos a marcar 2 líneas verticales que marquen las posiciones del dato mínimo y del dato máximo. Y vamos a trazar una línea entre estas barras y obtenemos la siguiente imagen. Tenemos marcada la posición del dato mínimo, el primer cuartil, el tercer cuartil y el dato máximo. Faltaría entonces agregar una línea vertical que esté alineada con el valor 4, que es el dato que encontramos, y ahí tendríamos nuestro diagrama de caja. Entonces, ¿qué significa esto? Si nosotros recordamos lo que significan los cuartiles, es que cuando uno traza y conoce los cuartiles, tenemos el 25% de los datos entre cada uno de los valores que están señalados acá. O sea, hay 25% de datos que van del 2 hasta la nota 3, en este caso como son notas, hay un 25% de la nota 3 a la nota 4, un 25% de estudiantes que tuvieron notas que fluctúan entre 4 y 6, y el 25% restante de 6 a 7. Sabiendo eso en forma general, que siempre va a ocurrir de la misma manera, veamos cómo podemos responder las siguientes preguntas. Dice, ¿qué información podemos extraer del diagrama? Bueno, se me ocurre a mí, por ejemplo, preguntar por una posible pregunta o información que yo pueda extraer. Por ejemplo, el porcentaje aproximado de estudiantes que obtuvieron al menos 4 en su nota de inglés. Entonces, si ustedes se fijan en el diagrama de caja, del 4 hacia la derecha, serían 4 notas, a lo menos 4 significa tener 4, 5, 6 o 7, ¿cierto? Todos esos valores, las posibles notas que podían tener, concentra un 50%, ¿sí? Nosotros sabemos que de la mediana, ¿sí?, la mediana separa el 50% de datos. Por lo tanto, en este caso sería el 50% aproximado. La nota mínima y máxima también la podemos reconocer utilizando el diagrama de caja, ya que serían los valores de la frontera, o sea, el mínimo valor, o sea, la mínima nota sería un 2 y la máxima nota obtenida es un 7. ¿Entre qué notas se concentra el 50% de las notas más bajas y más altas? Bueno, sabemos que entre el 2 y el 4, esas notas, ¿cierto?, representan el 50% de las notas más bajas obtenidas,
y la otra del 4 al 7. De la nota 4 a la nota 7 está el otro 50% y son las notas más altas. ¿Entre qué notas se concentran el 75% de estudiantes con mejor resultado? Bueno, si observamos el diagrama de caja, un 75% lo podemos obtener desde el primer cuartil en adelante. Entonces, y son obviamente las que representan el mejor resultado obtenido en su prueba de inglés. Entonces, esa es una forma de leer la información a partir de un diagrama de caja. ¿Qué información no puedo extraer del diagrama? En este caso no puedo saber cuántos alumnos rindieron la prueba, cuántos alumnos tuvieron una nota aprobatoria, o sea, al menos 4. Entonces, aquí hay unas ciertas limitantes. Si hubiera habido una información al inicio en el enunciado, tal vez podríamos extraerlo. Pero preguntas como cantidad, si no sabemos cuál es la cantidad de la muestra, no podríamos saberlo. Eso. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos la información del número de hermanos ya de estudiantes de un curso. Al igual que en el caso anterior, nosotros queremos construir un diagrama de caja con bigotes y para ello necesitamos determinar los cuartiles y los valores máximo y mínimo de la muestra. Entonces, para comenzar, bueno, primero que todo hay que ordenar la información, ¿sí? Eso significa ordenarlas de menor a mayor, lo cual nos da, ya lo tengo, está acá, ¿sí? Y me piden que determine entonces los cuartiles. Vamos a partir con la mediana que representa el segundo cuartil. Ya vamos a hacer el mismo procedimiento anterior. Veamos. Si contabilizamos la cantidad de elementos que tenemos, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 4 datos, 24 datos. También en esta ocasión hay una cantidad par de datos y, bueno, vamos a tener que buscar los dos datos que están al centro. Si son 24, la mitad de 24 es 12, o sea, la posición 12 y la posición 13. Acá. Entonces, ahí el 2 y el 2, ahí justo el centro, entre esos dos valores está el centro de la muestra. Y como nos indican, para determinar el valor de la mediana hay que promediar. Promediamos los valores y en tu caso, como son el mismo valor, bueno, sabemos que la mediana es 2. Vamos a ir reconociendo esos datos. Y ahora vamos a hacer el mismo procedimiento para determinar el primer cuartil y el tercer cuartil. Acá si observamos, tenemos del primer 0 al primer 2, ¿cierto? Ahí estaría la mitad de la muestra. Contabilizamos que en total serían 24, serían 12 datos. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 datos. Por lo tanto, en este caso en particular, en ese 50% de datos, que serían la menor cantidad de hermanos, ¿cierto?, que arroja la muestra, tenemos dos valores al centro. Por lo tanto, para determinar el primer cuartil, lo mismo va a ocurrir para el tercer cuartil, vamos a tener que determinar, ¿cierto?, el promedio de los valores que están en esa posición. Calculamos el primer cuartil, me da 1, el tercer cuartil, en este caso, debido al tipo de datos, ¿cierto?, no hay mucha variedad y nos da los mismos resultados, 1 en el primer caso y 3 en el segundo, para el tercer cuartil. Aquí hay un error, había que arreglarlo. La mediana es el segundo cuartil y el que sigue es el tercer cuartil, por lo tanto eso hay que considerarlo, ¿ya? Y si seguimos, ahí tenemos las posiciones marcadas, donde están el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil,
y el mínimo y el máximo. Y con esta información nos vamos a construir nuestro diagrama de caja con bigote. Al igual como en el caso anterior, hay que trazar una horizontal. ¿Ya? En la horizontal nosotros observamos los posibles valores que podrían ser recogidos en esta encuesta, o las diferentes respuestas que podrían haber dado los estudiantes al momento de consultarle por el número de hermanos. Entonces, a partir del 0 y de ahí en adelante, 0, 1, 2, ¿cierto? De ahí en adelante marcamos la horizontal y obtenemos lo siguiente. Tenemos entonces que marcar ahora las posiciones de los datos obtenidos, mínimo, máximo y cuartiles en esta horizontal, en esta recta horizontal numerada, y obtenemos lo siguiente, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, nosotros construimos nuestra caja inicialmente con los datos del primer y tercer cuartil. En este caso, el 1 y el 3 serían los bordes, los laterales de nuestro rectángulo, y para luego trazar las verticales de los mínimo y máximo, y posteriormente la línea que los une, que sería el bigote, ¿ya? Si uno puede revisar, no siempre un diagrama de caja con bigote es simétrico. ¿Sí? Podríamos después revisarlo mirando de nuevo el PPT, ¿ya? Entonces tenemos en este caso que trazar la horizontal y la mediana. Entonces ya sabemos que en las posiciones, en los intervalos que se han formado, se concentran el 25% de los datos de la muestra. Ahí estamos. Eso. Y algunos ejercicios para ustedes entonces ahora. Bien, se tiene el ejercicio número 1, donde se muestra ya construido un diagrama de caja con bigote, donde se muestran los tiempos que tardaron en correr en una carrera de 400 metros plano. Entonces, tenemos acá registrados los datos, ¿sí? A través de la información que está dada por la caja y el bigote de este diagrama. Mirando entonces el diagrama, tienen que responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el mínimo tiempo registrado? ¿Qué tiempo representa el primer cuartil? ¿Cuál fue el tiempo máximo registrado? ¿Qué porcentaje de los participantes están representados en la caja del diagrama? ¿Cuál es el rango de los tiempos registrados? ¿Cuál es el rango intercuartílico en segundos? Bien, mientras ustedes están elaborando su respuesta, les tengo que declarar o definir qué significa rango. Rango es una distancia, ¿ya? Y en este caso, cuando uno habla de rango, en este caso sería la distancia que separa el valor máximo del valor mínimo, ¿ya? Entonces hay que hacer una resta entre los valores. Y la unidad que surge va a estar evidentemente la unidad en que ha sido medida la variable, ¿ya? Y por otra parte, el rango intercuartílico es la distancia que separa el primer cuartil del tercer cuartil. Eso. Entonces, si ya tienes tu respuesta, comparémosla, ¿ya? El tiempo mínimo registrado son 61 segundos. ¿Qué tiempo representa el primer cuartil? Bueno, el primer cuartil está representado por el 66 segundos, ¿ya? Esto significa que la zona entre el 61 y 66 segundos alberga el 25% de los participantes en esta carrera. ¿Cuál fue el tiempo máximo registrado? 87 segundos. Es la respuesta. ¿Qué porcentaje de los participantes están representados en la caja del diagrama? Bueno, en la caja del diagrama, como ya sabemos, hay un 50% de los participantes de la carrera
que tardaron en hacer los 400 metros planos entre 66 a 80 segundos. ¿Sí? ¿Cuál es el rango de los tiempos registrados? Entonces, como les mencionaba recién, el rango es la diferencia de los valores máximo y mínimo. En este caso, 87 y 61. Eso me da 26 segundos. Ese es el rango de los tiempos. ¿Sí? Es el tiempo de diferencia entre el primero que llegó y el último que llegó a la meta. ¿Cuál es el rango intercuartílico? En este caso serían, si tenemos los datos, uno es 80 y el otro es 66. Las diferencias son 14 segundos. ¿Sí? O sea, podríamos pensar que un 50% de los participantes, la diferencia entre ese grupo, ¿cierto?, sería de 14 segundos. Eso. Vamos a ver el siguiente ejemplo, otro ejercicio más. Tenemos otro diagrama de caja con bigote en donde se muestran las edades de los asistentes al estreno de la película El Joker. Tenemos la información en el diagrama y la idea es que ustedes traigan la información y puedan responder las siguientes preguntas. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de las personas tienen al menos 29 años? Aproximadamente, ¿qué porcentaje de las personas tienen a lo más 29 años? ¿Qué representa el primer cuartil? Interpreta ese valor. ¿Cuál es el rango de temperaturas? Aquí hay un error. ¿Y cuál es el rango intercuartílico? Bien, entonces respondiendo a las primeras preguntas, observando justamente el dato 29, dice 29 años, me preguntan por el porcentaje de personas que tienen al menos 29 años. Entonces, si uno observa y uno entiende qué significa al menos, significa de ahí en adelante. A partir del diagrama nosotros podemos observar que aproximadamente el 25%, ¿sí?, que sería entre el tercer cuartil y el dato máximo, ese 25% de personas tienen al menos 29 años. Y la otra pregunta que se refería a lo más 29 años, entonces en ese caso nosotros tendríamos que pensar en las personas que están bajo ese punto y sería el 75% de la muestra, aproximadamente. ¿Qué representa el primer cuartil? Bueno, el primer cuartil, o sea, del 18 al 23, en particular el punto 23, ¿cierto?, dice que el 25% de las personas que asistieron a ver el estreno de la película El Joker tienen a lo más 23 años. Eso significa una interpretación, ¿ya? La otra pregunta que dice cuál es el rango de las temperaturas, debiera decir cuál es el rango de las edades. Y en este caso el rango de las edades sería la diferencia entre la persona mayor y la persona menor. Si es 31 y 18, 18 menos 31 menos 18, serían 13 años de diferencia. Ese sería el rango de las edades. Y ¿cuál es el rango intercuartílico? Sería la diferencia entre el primer cuartil y el tercer cuartil. Y esos datos son 23 y 29, por lo tanto, ahí hay, se concentran el 50% de la muestra, serían de 6 años de diferencia en ese grupo. ¿Ya? Bien, espero que haya quedado claro. Ahora a continuación vamos a ver algunos ejercicios propuestos para ustedes. Bien, en este ejercicio propuesto que quedará de tarea y para poder revisarse las preguntas, las respuestas vendrán seguramente ya en la próxima clase,
tendrán tiempo para resolverlo. Se les pide primero que todo que construyan un diagrama de caja con bigote a partir de la información que está acá. Esta información indica la cantidad de horas semanales que le dedican un cierto número de personas a realizar actividad física. Las preguntas que vienen asociadas al diagrama, no a los datos sueltos, al diagrama, son los siguientes. ¿Qué representa la mediana, que es el segundo cuartil? Interpreta este valor de acuerdo a la variable en estudio. La variable en estudio en este caso es horas semanales dedicadas a realizar educación física, ¿sí? Cantidad de horas semanales. La otra pregunta es, ¿qué representa el tercer cuartil? Interpreta ese valor. ¿Cuál es el máximo de horas semanales dedicadas a realizar educación física? Y por último, ¿cuál es el rango intercuartílico? También interpreta ese valor. Y ya para terminar, una última actividad. Se muestran dos diagramas de caja con bigote, ¿ya? Que representan en este caso los niveles de contaminación emitidas por dos plantas de una cierta empresa. Entonces la idea es que tú puedas comparar estos dos diagramas y realizar algunas aseveraciones de acuerdo a la información que éstas presentan, en el sentido de ir comparando qué pasa con una planta y otra. Eso sería, muchachos. Espero que estén muy bien. Y será hasta una próxima clase. Saludos. Chao, canarios.